Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente, por vuestra propia voluntad, y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayat y hoy vamos a hablar del caso de Ronald Clark O'Bryan, conocido como The Candyman. En una noche de Halloween que debería ser de alegría, O'Bryan cometió un acto atroz que dejó al mundo en shock. Las razones detrás de este crimen impactante siguen generando una intriga en el público. Su vida y sus motivaciones se esconden en la sombra, recordándonos que a veces el mal puede acechar detrás de una fachada aparentemente normal. Intrigados, acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. El caso de Ronald Clark O'Bryan, The Candyman. La historia de lo que ocurrió el 31 de octubre del año 1974 en Pasadena, Texas, es una historia de avaricia inimaginable y que infunde miedo en los corazones de los padres, incluso hoy, casi 50 años después. Era una noche oscura y estrellada de Halloween. Las calles de Deer Park, Texas, estaban llenas de niños disfrazados, risas y promesa de golosinas. En medio de la dulce felicidad y la pura inocencia se desencadenó un giro siniestro que dejaría una marca indeleble en la historia. Las casas estaban adornadas con espeluznantes decoraciones y el aire estaba lleno de anticipación infantil. Los niños llenos de emoción golpeaban las puertas de los vecinos amigables en busca de los codiciados dulces de Halloween. Pero cuando tocaban a la puerta de la casa de los O'Bryan, estaban lejos de imaginar el oscuro giro que esta noche tomaría. Dentro de la modesta residencia de los O'Bryan, una trampa mortal estaba siendo preparada. Pero empecemos por el principio. Ronald Clark O'Bryan vivía con su esposa Diane en Deer Park, Texas, y sus hijos Timothy, de 8 años, y Elizabeth, de 5. O'Bryan trabajaba como óptico en Texas State Optical en Sharpstown, Houston. Era diácono en la segunda iglesia bautista. Además, desde hacía un tiempo cantaba en el coro y dirigía un programa de autobuses local. La familia O'Bryan había pasado el Halloween de 1974 en la casa de un amigo en Pasadena. Una vez allí, Ronald O'Bryan se ofreció como voluntario para acompañar a los niños en sus rondas de recolección de dulces. O'Bryan los acompañó, cuidando también de sus hijos, mientras pedían dulces en un vecindario suburbano cerca de su casa. Junto a ellos decidieron también salir a pedir caramelos el vecino de O'Bryan, Jim Bates, y su hijo pequeño. Una de las casas a las que se acercó el grupo tenía todas las luces apagadas. Nada indicaba que hubiera nadie en casa. En la tradición de pedir caramelos en Halloween, cuando una persona decide apagar las luces de su casa, es por una determinada razón. Puede ser porque no haya caramelos disponibles que repartir o realmente porque no hay nadie en casa. A pesar de esto, los niños golpearon la puerta de todos modos. La vaga promesa de los dulces era demasiado tentadora, pero tras todos los intentos no hubo respuesta. De ahí no sacaría ningún dulce del que disfrutar más tarde. Cada vez más impacientes, los niños salieron corriendo a buscar otra casa y Jim los siguió. Ronald se quedó solo en la puerta de aquella casa. Poco después, Ronald apretó el paso y llegó con los demás y les comentó que traía buenas noticias. Traía consigo 5 Pixie Sticks gigantes, de los que llegaban casi a 1 metro, y eran para los niños. Al hablar de esta golosina, hablamos de un colorido caramelo en polvo que viene empaquetado en pajitas de papel. Al llegar a Jim, Ronald comentó: «Tienes vecinos ricos», y le entregó a cada uno de los niños un Pixie Stick. «Mira lo que están repartiendo». Resultaba que, según Ronald, alguien había estado en la casa a oscura todo el tiempo y finalmente le abrieron, sacaron la mano y le dieron las chuches. Ronald seguidamente repartió los Pixie Sticks, uno para cada uno de los niños que lo acompañaban, uno para cada uno de sus hijos, uno para el otro hijo de Jim y otro para un niño de 10 años que Ronald había reconocido de la iglesia mientras el grupo caminaba a casa. Antes de acostarse, a Timothy O'Bryan se le permitió coger una única chuche del botín de la noche y decidió tomar el tubo de Pixie Stick. El azúcar en polvo estaba atascado en la pajita y no fue hasta que su padre lo ayudó a sacarlo que pudo tomar su primer bocado, ya que el borde parecía estar grapado. Tenía un sabor amargo y el niño se quejó, así que Ronald le sirvió un vaso de Kool-Aid para quitarle el sabor. A los pocos minutos de tragar, Timothy vomitaba y convulsionaba. Menos de 1 hora después, Timothy estaba muerto. Según el exfiscal del condado de Harris, Mike Hinton, décadas después fue solo una coincidencia que él estuviera trabajando en la policía aquella noche. Recibió una llamada del departamento de policía de Pasadena y le dijeron que un niño de 8 años había muerto. Lo llevaron de urgencia al hospital, pero ya había fallecido. Queriendo iniciar su investigación, Hinton llamó al Dr. Joseph A. Jamchinsik,
médico forense jefe del cercano condado de Harris. Le contó la situación y en un momento determinado el doctor le preguntó a qué olía el aliento del joven. Una llamada a la morgue reveló que de la boca del niño salía un olor a almendras amargas. Es cianuro, determinó el doctor Yachimsik. Descubrieron que el niño había ingerido cianuro de potasio. Esta sustancia química utilizada en extracción de oro y la fabricación de joyas se parece al azúcar. Es tremendamente letal cuando se ingiere, incluso en pequeñas dosis. Tiene ese olor característico a almendras amargas que porta el cianuro. Una autopsia confirmó la corazonada del médico forense. Timothy había consumido suficiente cianuro como para matar a 2 personas. Las pruebas posteriores descubrieron que los 5 primeros centímetros superiores del Pixie Stick habían sido rellenados con el veneno y más tarde cerrados con una grapa. Los agentes de policía lograron recuperar los dulces restantes de los otros niños antes de que cualquiera de ellos tuviera la oportunidad de echárselos a la boca. Notaron que el responsable había usado grapas para sellar los Pixie Sticks después de manipularlos. El caso es que fue esto lo que salvó la vida de otro niño esa noche. Lo encontraron en la cama con el dulce en la mano, pero no tenía fuerzas para deshacer las grapas. Es por esto que llegaron a tiempo de quitarle el dulce, no tan dulce, que le ponía en peligro. La policía llevó a Ronald de regreso al vecindario en el que el grupo había estado pidiendo dulces para que pudiera dirigirlos a la casa donde había recogido los Pixie Sticks. Pero se quedó perplejo, simplemente no pudo encontrar la casa y dijo que nunca había visto el rostro de la persona responsable. Comentó que no podía recordarlo y que la persona dueña de la casa había abierto la puerta solo un poco y le había dado los dulces con la mano sin sacar la cabeza. Comentó que todo lo que podía ver era el brazo peludo de un hombre. La policía se mostró obviamente escéptica y comenzó a sospechar. Pasaron unos días y fue increíblemente frustrante, como aseguró Hinton. Así que fueron a O'Brien de nuevo y se pusieron muy firmes con él. La táctica funcionó. La memoria de Ronald fue refrescada. Señaló hacia un lugar. La casa señalada pertenecía a un hombre llamado Courtney Melvin. El hombre que vivía allí no estaba en casa, por lo que los agentes fueron a su lugar de trabajo, el aeropuerto William Hobby P. de Houston, y lo arrestaron frente a sus colegas. Melvin tenía una coartada. Resultaba que esa noche estaba trabajando mientras se cometió el crimen. Su esposa y su hija estaban en casa y habían apagado las luces temprano porque se habían quedado sin dulces. Los colegas y las hojas donde se fichaban las entradas y salidas del puesto confirmaron la historia de este hombre. Esto solo aumentó las sospechas de la policía. También se supo que O'Brien estaba cabreado con sus familiares por no quedarse despiertos la noche del funeral de Timothy. ¿Pero por qué? Resulta que Ronald había escrito una canción sobre Jesús y Timothy uniéndose al Señor en el cielo. Se había agitado cuando su afligida familia no se quedaba despierta hasta tarde para ver una grabación de la actuación que se retransmitiría esa noche por televisión. Poco después, mientras daba una clase en la Academia de Policía de Pasadena, los detectives llegaron a la puerta de Hinton. Un agente de seguros había llamado a la policía para informar de un dato desconocido y contundente. Sin que su esposa lo supiera, O'Brien había contratado pólizas de seguros de vida para sus 2 hijos poco antes de Halloween. $10,000 por niño en enero de ese año y luego otros $20,000 por cada uno un mes antes de Halloween. Los investigadores, ya con la mosca detrás de la oreja, descubrieron que Ronald tenía deudas de más de $100,000. Su coche también estaba a punto de ser embargado y su casa, más temprano que tarde, iba a pasar a manos del banco. En los 10 años anteriores a este crimen, O'Brien había trabajado en 21 puestos de trabajo diferentes. En el momento de su arresto, era sospechoso de robo en su trabajo y estuvo a punto de ser despedido. Los detectives también se enteraron de que O'Brien, muy endeudado, había estado alardeando sobre su halagüeño futuro próximo. Ante sus compañeros de trabajo en el Texas State Optical, él aseguró que su salud financiera pronto experimentaría una notable recuperación. Se encontraron pues con que había llamado a sus aseguradoras para preguntar sobre el pago a las 9 de la mañana después de la muerte de Timothy. Estaba claro que el caso en su contra estaba comenzando a tomar forma, demasiado sospechoso todo. Al obtener una orden judicial, se realizó una búsqueda en casa de O'Brien donde se encontraron pruebas determinantes. Entre ellas se encontraron un par de tijeras con residuos de plástico adheridos, que era similar al encontrado en los dulces de cianuro. O'Brien fue arrestado y llevado para ser interrogado. A partir de aquí, la investigación apuntaría directamente al padre del niño. Resultó que O'Brien iba a un colegio comunitario y en clase le hacía extrañas preguntas a su profesor. Por ejemplo, ¿qué es más letal, el cianuro u otro tipo de veneno? ¿Por qué alguien preguntaría eso? Otro testigo, que trabajaba para una empresa química en Houston, dijo a la policía que un hombre había entrado a comprar cianuro. El hombre se fue después de que le dijeron que la cantidad más pequeña que podría comprar era de 5 libras. El hombre de la tienda dijo que no podía identificar a O'Brien,
pero recordó que su cliente llevaba una bata beige o azul como de un médico. Si hacemos memoria sabemos que O'Brien era óptico y esa bata era exactamente el uniforme que usaba para trabajar. Aún así, esto fue años antes de que existieran las pruebas de ADN y las tarjetas bancarias. Por ello, la policía no pudo demostrar que el Pixie Sticks estuvo en manos de Ronald, ni que él mismo había comprado el cianuro. Así, el óptico de 30 años mantuvo su inocencia. Aunque la policía nunca descubrió cuándo ni dónde compró O'Brien el veneno, fue arrestado por el asesinato de Timothy el 5 de noviembre de 1974. La teoría afirmaba que Clark había utilizado estos dulces para matar a su hijo y cobrar el seguro de vida que habían contratado. Repartió los dulces también entre otros niños para evitar que las autoridades sospecharan únicamente de él. Fue acusado de un cargo de asesinato capital y 4 cargos de intento de asesinato. O'Brien se declaró inocente de los 5 cargos. El juicio de O'Brien comenzó en Houston el 5 de mayo de 1975. Durante el mismo, el químico y el vendedor de suministros químicos testificaron en contra de Ronald. Amigos y compañeros de trabajo testificaron que, en los meses previos a la muerte de Timothy, O'Brien mostró un interés inusual por el cianuro. Dijeron que el hombre hablaba sobre cuánto exactamente se necesitaría para matar a una persona. La cuñada y el cuñado de O'Brien testificaron que el día del funeral de Timothy, la actitud de Ronald era extraña. Él habló de usar el dinero de la póliza del seguro de Timothy para tomarse unas largas vacaciones y comprar otros artículos. Además, su esposa rechazó la afirmación de que Timothy eligió el Pixie Sticks, afirmando que fue O'Brien, de hecho, el que lo había obligado a elegir justo ese dulce. O'Brien aún así siguió manteniendo su inocencia, una inocencia que cada vez costaba mucho más defender. Su defensa se basó principalmente en la leyenda urbana de décadas de antigüedad, sobre un envenenador loco que reparte dulces en Halloween. Este mezclaba los dulces con veneno y con agujas, incluso repartía manzanas de caramelo con hojas de afeitar insertadas. Estas historias han persistido a pesar de que no hay casos documentados de extraños que hayan envenenado dulces en Halloween. El caso y el juicio posterior atrajeron la atención nacional y la prensa apodó a O'Brien de Candyman, el hombre de los dulces. El 3 de junio de 1975, un jurado tardó 46 minutos en declarar a O'Brien culpable de asesinato capital y 4 cargos de intento de asesinato. El jurado tardó solo 71 minutos en condenarlo a muerte por electrocución. Poco después de ser condenado, su esposa solicitó el divorcio. Más tarde se volvió a casar y su nuevo marido adoptó a su hija. En ese momento, los hombres condenados a muerte según la ley de Texas estaban confinados en la unidad Ellis 1, cerca de Huntsville, Texas. Según el reverendo Carroll Pickett, un ex capellán que trabajó para el Departamento de Justicia Penal de Texas, O'Brien fue rechazado. Era despreciado por sus compañeros de cárcel por haber matado a su hijo y llevaba una existencia donde no podía contar con ni un solo amigo. Según los informes, los reclusos solicitaron celebrar una manifestación organizada en la fecha de ejecución de O'Brien para expresar su odio contra él. La primera fecha de la ejecución de O'Brien se fijó para el 8 de agosto de 1980. Su abogado solicitó con éxito una suspensión de la ejecución. Se fijó una segunda fecha para el 25 de mayo de 1982, pero esta fecha también fue pospuesta. El juez Michael McSpadden fijó una tercera fecha de ejecución para el 31 de octubre de 1982, el 8º aniversario del crimen. Se ofreció a llevar personalmente a O'Brien a la cámara de ejecución. Esta habría sido la primera vez que Texas ejecutó a un recluso mediante inyección letal. La Corte Suprema retrasó la fecha una vez más para darle a O'Brien la oportunidad de presentar una apelación para buscar un nuevo juicio, por lo que se programó una cuarta fecha para el 31 de marzo de 1984. El abogado de O'Brien solicitó una cuarta suspensión, basándose en que la inyección letal era un castigo cruel e inusual. El 28 de marzo, un juez federal rechazó la solicitud. El 31 de marzo de 1984, poco después de la medianoche, O'Brien fue ejecutado mediante inyección letal en la unidad de Huntsville. Su última comida consistió en chuletón, medio hecho bien cocido, patatas fritas y ketchup, maíz en grano entero, guisantes dulces, ensalada de lechuga y tomate con huevo y aderezo francés, té helado, edulcorante, galletas saladas, pastel de crema de Boston y rollos. Sus últimas palabras fueron: "Lo que está a punto de ocurrir en unos momentos está mal. Sin embargo, nosotros como seres humanos cometemos errores y equivocaciones. Esta ejecución es uno de esos errores, pero no significa que todo nuestro sistema de justicia esté funcionando mal. Por lo tanto, perdonaría a todos los que de alguna manera han participado en mi muerte. Además, a cualquiera a quien he ofendido de alguna manera durante mis 39 años, rezo y pido perdón, así como perdono a cualquiera que me haya ofendido de cualquier manera. Y rezo y pido el perdón de Dios para todos nosotros, respectivamente como seres humanos. A mis seres queridos extiendo mi amor eterno".
a aquellos cercanos a mí, sepan en sus corazones que los amo a todos y cada uno. Dios los bendiga a todos y que las mejores bendiciones de Dios sean siempre suyas. Ronald C. O'Brien. Postdata. Durante mi estancia aquí, todo el personal de TDC me ha tratado bien. Durante la ejecución, una multitud de 300 manifestantes reunidos frente a la prisión vitorearon mientras algunos gritaban «truco o trato». Otros arrojaron caramelos a los manifestantes contrarios a la pena de muerte. El detective Hinton recuerda vívidamente el caso. En las décadas que han pasado, sus recuerdos se han mantenido nítidos. A O'Brien le encantó la atención. Creo que incluso le encantó durante el juicio. Y así, solo y despreciado, terminó el Candyman, el hombre que fue capaz de asesinar a su propio hijo por dinero. Y bueno, hasta aquí el caso. El caso de O'Brien generó una creciente conciencia sobre la seguridad de los niños durante Halloween. Los padres y la sociedad en general comenzaron a ser más cautelosos con los dulces y otros productos que los niños recibían durante las festividades de Halloween. Durante muchos años, Halloween fue una fiesta en la que no se recogían dulces o si pasaba, se guardaban, pero no eran para la consumición. Se instauraron revisiones y medidas de seguridad adicionales para garantizar la integridad de los dulces y evitar posibles amenazas. Este caso llevó a cambios en la fabricación y el envasado de dulces por todos los Estados Unidos. Además, el suceso creó un temor generalizado en la comunidad, ya que el concepto de que un padre pudiera envenenar a su propio hijo con dulces de Halloween era inquietante y perturbador. Esto condujo a una mayor sensibilidad sobre la seguridad de los niños y una mayor vigilancia por parte de los padres durante todas las festividades. El caso de O'Brien también influyó en los debates sobre la pena de muerte en Texas y en todos los Estados Unidos. Su ejecución en 1984 destacó la gravedad de su crimen y contribuyó a las discusiones sobre la aplicación de la pena de muerte en casos particularmente atroces. Este caso se convirtió en una leyenda urbana que se ha contado y repetido durante décadas. El suceso fue un ejemplo para ilustrar los peligros potenciales de Halloween y la necesidad de tomar precauciones. A pesar de los informes generalizados de que ningún otro niño ha muerto jamás a causa de los dulces de Halloween, este caso sigue generando mucho escepticismo por parte de los padres. El hecho de que O'Brien intentara utilizar seguros de vida como motivación para el asesinato de su hijo puso de manifiesto la necesidad de un mayor escrutinio en los seguros de vida y los beneficiarios. Ello llevó a cambios en las regulaciones y la vigilancia de las pólizas de seguro, con el fin de prevenir posibles fraudes y crímenes similares. La historia de The Candyman se ha mencionado en libros, películas y programas de televisión, por lo que ha amplificado su legado. La ejecución de Ronald Clark O'Brien finalmente cerró este capítulo oscuro de la historia. Su legado, en cambio, sigue vivo como un recordatorio sombrío de la maldad humana y la necesidad de proteger a los más vulnerables. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Nadie sospechó nunca de él antes de los hechos? ¿Tendría quizá O'Brien algún problema de salud mental como se llegó a pensar en algún momento? Decídmelo en los comentarios. Un agradecimiento especial a la marca Killstar por proporcionarnos el vestuario para todo el especial de Halloween. Encontraréis los links de todos los outfits en las descripciones de los episodios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Yolani Olano, Tristania Wolf, K-Master y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like, así sabréis que queréis que haga más vídeos como este, suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción. Especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!